Filosofía y espíritu, la fuerza de la razón. Diversidad de voces, nacionalidades y conceptos unidos en un solo objetivo: promover cultura, despertar la conciencia y magnificar el amor. Punto clave en la evolución integral del ser humano y fundamentos de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal. Dirección y producción de Hugo Neftalí Álvarez. Desde Guatemala, en el centro de América, bienvenidos a esta interesante palestra de opiniones. Muy buenos días, queridos hermanos. Nos sentimos retroalimentados por la satisfacción de saber que nos escuchan con entusiasmo en el continente americano y en otros que entienden el riquísimo idioma español. Nuestro pensamiento y corazón vibran simultáneamente y fraternalmente con ustedes. Consideramos necesario manifestar que el tema de la educación, aparte de ser uno de los fundamentales para el desarrollo individual y colectivo de los pueblos, así como de la humanidad en general, requiere que nos remontemos más allá de lo que concierne a la capacidad docente y obligada participación familiar. Todos, de una u otra forma, en mayor o menor grado, somos educadores y educandos, como se desprende del acerto que todos aprendemos de todos. Los adultos incluso aprendemos de los niños, porque ellos, cuando aún no han sido muy influenciados por prejuicios derivados del putrido sistema imperante, son sanos y un libro abierto para quien los quiera estudiar. Por tanto, si pretendemos educar, primero tenemos que aprender a educarnos nosotros mismos. Y para autoeducarnos, tenemos que penetrar en el conocimiento metafísico de los instintos y de su incidencia en la personalidad humana. En consecuencia, para saber educar hay que saber que es una necesidad indispensable. Adquirir conocimiento relativo de las leyes universales, que todas en conjunto se desprenden de la ley madre de amor, ley que todo lo rige y todo lo corrige. Como viajeros interminables de la vida tangible e intangible, es recomendable considerar que cada ser humano individualmente debe considerarse en riguroso juez de sí mismo y en esclavo de su deber. Solo así sabremos reflexionar y enmendar nuestras falencias o equivocaciones. A su hermana y servidora Frida Ceja de San Antonio, Texas, Estados Unidos, le corresponde dar inicio a nuestra agenda de hoy. Espero contribuir con mi humilde participación. En esta ocasión hablaré un poco acerca de la educación para el niño. Ya se ha mencionado anteriormente que no estamos educados para ser padres de familia. Sin embargo, existe diversidad de información a nivel Internet y lo que aprendemos como guía de lo que vivimos en nuestros hogares con el ejemplo de nuestros padres. Así que, como nos damos cuenta, realmente no hay maestros ni mucho menos escuelas que nos guíen cómo ser padres. Es de esa manera que la humanidad se ha guiado con costumbres, hábitos y ejemplos de los adultos, pero en la mayoría de los casos se sigue observando que al niño se le ignora el no saber escucharlo, siendo que cada hijo es un libro que al abrirlo se aprende diversidad de cosas y al mismo tiempo dejaremos impresa nuestra huella en esos preciados libros, sea para bien o para mal. Sabemos que cada generación llega con nuevas ideas para revolucionar el mundo y sobre todo a la humanidad de la manera de saber amarnos y comprendernos. Pero ¿qué pasa? Que no escuchamos a esas lindas plantitas que nos dicen con sus actos lo que está dentro de ellos y que nos indican sus necesidades. Se nos ha olvidado estudiarlos a ellos en lugar de imponerles algo que quizás sea tedioso, que como resultado sería algo que no les interesa, porque no les ayudará a aflorar esa sapiencia que trae cada cual, teniendo como resultado la rebeldía o que se provoquen los caprichos, dando como resultado la incomprensión y nunca satisfacer lo que el niño quiere, porque le hemos activado aún más el ego
y la falta de buenas decisiones para su crecimiento no ayudará en mucho para su madurez como hombre o mujer. Al menos que al tomar conciencia o ser un espíritu con más sentido de comprensión de lo que sucede a su alrededor, pueda superar esa fase. En estos últimos siglos se han visto las investigaciones que se han realizado gracias a los psicólogos en el estudio del desarrollo del niño, que muchos de ellos han contribuido al comportamiento y a la manera de saberlos guiar para una buena conducta y saber qué es lo que éste puede desarrollar como individuo. Es difícil ser padre para saber guiar a los hijos, debido a muchas circunstancias que aún desarrolla esta sociedad, y lo sabemos, que dependemos de la manera como nos hemos desarrollado, ya que le hemos dado más énfasis a lo material, olvidando los sentimientos, la comunicación, debido a los sistemas que hemos adoptado, y el ser padre o madre se ha convertido en un sacrificio, y no en algo que se disfrute, en algo en donde podamos aprender y dejar nuestro aprendizaje para seguir evolucionando como civilización. Pero sabemos que nada está perdido, porque cada vez vemos nuevas generaciones que llegan con ese sentido de cambio para aplicar y sobre todo ver dónde se han cometido los errores de ayer para no seguir con patrones caducos y realizar cambios, en donde ahora en muchas familias se ve más la colaboración del hombre en la casa, con los hijos, con la compañera, con la familia. Y por supuesto que todo esto ha sido un gran avance para nuestra humanidad. Nosotros como padres siempre debemos dar el ejemplo, y si no, por lo menos mostrar por medio de otros el buen ejemplo, porque sabemos que nadie es perfecto, todo es perfectible, lo cual nos lleva a seguir mejorándonos cada día para servir a otros. Tenemos mucho trabajo como padres, aprender a educarnos desde la gestación, para enseñar un mundo sin prejuicios y dogmas, y que podamos ser parte del nuevo cambio que va llegando para no permitir las ataduras anteriores, mostrar la belleza de la libertad sin libertinaje, el amor sin condiciones, el vernos todos iguales, no importando cuál fuera el color, la nacionalidad, porque debemos prepararnos, ya que la juventud viene muy fuerte, mostrando que las barreras no existen, y mucho menos el odio, sino la unión entre la humanidad. Muchas gracias. Les comunicamos que en la parte final del programa daremos inicio al audiolibro Vida de María, otra creativa producción relatada por un profesional del micrófono, obra de mucho mérito de nuestro anónimo hermano, que también hizo realidad el proyecto del Maestro Jesús. Por consiguiente, les invitamos a escuchar la segunda parte del audiolibro Jesús hombre y no Dios. Jesús hombre y no Dios. Joaquín Trincado. Jesús de Nazaret. Todo el cielo fantástico creado a este hombre se desploma con un rugido de fiera que muere herida a fuego. Todo el cimiento de ese falso edificio se descubre apestando su podredumbre a todo el género humano y aún escandaliza a los engañados por el apócrifo nombre de Cristo, cargado con tanta infamia al hijo legítimo en la carne del carpintero José. Voluminosos tomos en blanco se ofrecen a mi pluma para que grabe en ellos la verdad de las cosas. Pero esperar tranquilos, que luego que la lengua de acero pronuncie impresas estas verdades lacónicas, duras, frías, como filosóficas, preparen a los enfermos a pedir por ellos mismos la medicina y el remedio eficaces a su mal. Los hombres os llenarán. Jesús, ya es hora. Sal al público como hombre entero, sin apócrifos ni infamias, sin la vergüenza de Dios vengativo, ni la ruindad del ídolo irracional, y presentándote hombre en ley, hijo como todos los hombres del Creador, y por lo tanto, hermano de todos los hombres, bajo cuya verdad solo puedes ser querido sin ser temido, y reconocido en tu valor de misionero, que siendo Dios, no tendrías ningún valor. Y no solo no lo has tenido, sino que según la ciencia, en la forma inicua que eres expuesto y consagrado, no has existido. Eres un mito. Estás vilipendiado por los científicos porque eres ultrajado por los que quieren pasar por ministros divinos. Tu situación es la que ningún ser de la tierra soportó,
pues no puedes ser Dios si dejas de ser hombre. Yo dejo esta acusación a la filosofía y doy la parte de culpa de los causantes al tribunal del Padre común de este delito, insólito en la historia de los infinitos mundos del universo, para que hagan justicia. Yo hago historia filosófica. Como consecuencia de los acuerdos de los consejos y tribunal del Padre Creador que atrás dejo anotado, nace Jesús, hijo primero del matrimonio de José el carpintero de Nazaret y de María de Jericó, los que tuvieron 7 hijos. Ya José, al casarse con María, era viudo y tenía 5 hijos de su difunta Débora, los que llevó al matrimonio. No es verdad que la niña María estuviera depositada en el templo, siendo la mayor garantía de esto que Joaquín, el pastor de Jericó, su padre, era antirreligioso, puesto que era miembro de la cábala secreta de Moisés. Y, otra no menor prueba, es la sentencia de muerte de Jesús dada por los sacerdotes, que si María habría sido la virgen que los sacerdotes esperaban, su influencia habría evitado tal crimen perpetrado de largo tiempo. Luego, ni María es la tal virgen, ni Jesús el Mesías prometido, y con esto, filosóficamente, por todas las reglas inductivas, deductivas y lógicas quedan: María, mujer simple como todas las mujeres, y Jesús, hombre, como todos los hombres. Y así, su obra es meritoria. ¿Hay algún falaz que pueda destruir esta verdad? Si alguien se atreve a poner una sola objeción, ese es su enemigo. Ese es uno de los mixtificadores. Ese es uno de sus asesinos. Ese es un enemigo del progreso y un verdugo de la especie humana. Aun cuando obra en esta unión lo espiritual, es igualmente en todo su rigor un caso natural, un efecto de la causa ley que rige las causas del universo entero, pero cuyo estudio no es de este lugar. José, el carpintero de Nazaret, aunque sea bajo el traje humilde pero honrado del obrero, su espíritu es el del padre de Set, Adán histórico, y María, Eva, no en el paraíso, sino en la hoy ciudad de Hyderabad, en la India. Son los dos mismos, Abraham y Sara, padres de Isaac, y en ley de justicia terminan la obra encomendada a sus espíritus regeneradores y son ahora padres de nuevo de Isaac Jesús y Set Jaime. Por tales actuaciones en la regeneración humana, acuden como espíritus conscientes a donde la ley les marca y donde están depositados los principios dejados por ellos mismos. Y José es miembro de la cábala y amigo entrañable del otro José, secretario de la cábala y miembro del Sanedrín, a cuya amistad y conocimientos de Arimatea en los secretos de la ley suprema debemos la conservación de algunas cartas omisivas escritas en pieles por José el carpintero, al de Arimatea siendo la más esencial y expresiva la que llevó el mismo Jesús a los 12 años, acompañados de su madre y de su hermanastro Eleazar. Dice así, según la traducción: Amado hermano, con motivo de haber cumplido 12 años, mi hijo Jesús, primero de María, va esa para cumplir con la ley de presentación al templo. Lo acompañan María y mi otro hijo, Eleazar. Yo los alcanzaré 2 días más tarde. Entre tanto, estudia a ese niño, porque yo no lo entiendo. Hace falta sacar provecho, pero creo que para el taller no será útil. Estúdialo y a ver qué se puede sacar de provecho para la casa, porque mi familia se aumenta, que es una bendición. Jehová nos bendiga. Hasta luego. Tu hermano José. Este documento, como tantos otros, referentes a la verdad de Jesús hombre y no Dios, conservados en la cábala secreta y custodiados para dar fe a quien corresponde, destruye, cuando es hora, toda la falacia católica. No nació Jesús en Betlehem, no hubo tales pastores que lo adoraran, sino fue su abuelo Joaquín. No hubo tales reyes magos, ni la degollina de inocentes, ni la fuga a Egipto. No hubo nada milagroso, porque el milagro no existe, ni lo sobrenatural. Vamos historiando. José es cabalista, Joaquín es cabalista. Llegado el momento preciso, José queda viudo, María es médium, y su espíritu prepara a su materia para la dura misión que le está encomendada. Y como médium, recibe avisos de los espíritus de luz, encargados de comunicarle las cosas, y en la cábala
saben la gran evolución que llega y quiénes son los protagonistas. Imponen al viudo José y al padre de María y se concierta la unión de los dos afines. Simeón, rabino y pariente de Joaquín, bendijo la unión, sin florecimiento de vara. El día 26 de noviembre, meses actuales, y María abandona por su deber la casa de sus padres y pasa con su esposo a Nazaret, encargándose de sus obligaciones de esposa y señora, teniendo ya a su cargo el arreglo de 5 hijos de José y Débora, y ellos 7, que son los libros en que tendrá que estudiar, pero que no le dejarán lugar a ser mística inactiva, lo que deberán justificar las madres que tengan una casa de artesanos con 7 pensiones, y agregar que María solo cuenta 16 años. Continuaremos el próximo domingo con Jesús, hombre y no Dios. Inmediatamente se encarga de dar seguimiento a nuestra programación Asdrúbal Linares de Jacksonville, Florida, Estados Unidos. Escuchemos esa grabación, de la cual nos habla hoy nuestro apreciable panelista. Buen día, mi familia terrenal. Hoy les traigo referencias bibliográficas para comprobar que la ley es una y la sustancia una. Esta se evidencia por medio del proceso evolutivo en el tiempo que es eterno para el espíritu, pero que por la ley de reencarnación vamos demostrando ese progreso ascendente y, como se dice en lenguaje coloquial, que nadie lo para. En la obra del juez Joaquín Trincado, específicamente en el libro Profilaxis de la Vida, el anciano bíblico 18 expone acerca de esa evolución, dando como ejemplo el espectro de la luz cuando se refiere al fusionamiento de partículas en un alto horno, en donde conjugan procesos naturales, tanto físicos, químicos, eléctricos y metafísicos, y se obtienen por fusión de los elementos calóricos del combustible hasta llegar a un grado máximo que por la naturaleza propia del carbón mineral, sin la ayuda de otro agente, no se podrían hacer todas las maravillas que poseemos hoy. Donde por la línea espectral podemos ver por medio de las ciencias antes mencionadas que hay relatividad en los procesos para desarrollar mejor y más tecnología cada día. Y eso lo llamamos progreso material proveniente de una sustancia en diferentes grados matemáticos, objeto de la ingeniería, producto de la voluntad creadora y pensante del hombre, cuyo es su espíritu. Ahora voy a la parte científica. Tomé como referencia una obra de la maestra Bárbara Ann, que se titula Manos de Luz. Ahí encuentro que en 1979 el científico y doctor Robert Becker de la Upstate Medical School en Syracuse, New York, trazó un complejo campo eléctrico sobre el cuerpo humano cuya forma es similar a la de este y a la del sistema nervioso central. Lo denominó sistema de control de corriente continua y descubrió que cambiaba de forma y potencia con las mutaciones fisiológicas y psicológicas. También descubrió unas partículas del tamaño de electrones que se movían por este campo. El doctor Viktor Ilyushin de la Universidad de Kazajstán en la Unión Soviética ha realizado amplias investigaciones sobre el campo energético humano desde los años 50. Basándose en los resultados de sus experimentos, sugiere la existencia de un campo energético bioplásmico compuesto de iones, protones libres y electrones libres. Como quiera que se trata de un estado distinto de los 4 conocidos de la materia, o sea, sólido, líquido, gases y plasma, Ilyushin apunta que el campo de energía bioplasmática es un 5º estado de aquella. Entonces aquí notamos cómo hemos evolucionado acordándonos del maestro juez cuando mencionó que vamos a alcanzar la 5ª esencia. Continúo. Las observaciones de este científico han demostrado que las partículas bioplasmáticas son renovadas constantemente por procesos químicos en las células y que su movimiento es continuo. Parece haber un equilibrio de partículas positivas y negativas relativamente estable dentro del bioplasma. Si se produce un desequilibrio grave, la salud del organismo sufre. A pesar de la estabilidad normal del bioplasma, Ilyushin ha descubierto que una cantidad importante de esa energía se irradia al espacio.
En consecuencia, es posible medir las nubes de partículas bioplasmáticas que se mueven por el aire tras desprenderse del organismo. Así nos hemos lanzado a un mundo de campos energéticos vitales, campos de pensamiento y formas bioplasmáticas que se mueven alrededor del campo y se desprenden de él. Nos hemos convertido en el propio bioplasma vibrante e irradiante. No obstante, si repasamos la literatura, veremos que esto no es nuevo. La gente conoce el fenómeno desde el origen de los tiempos. Lo que ocurre es sencillamente que se está redescubriendo en nuestra época. El hombre occidental lo desconoció o rechazó durante algún tiempo. Aquel en el que los científicos se concentraron en el conocimiento de nuestro mundo físico. A medida que se ha desarrollado este conocimiento y la física newtoniana ha seguido su puesto a las teorías de la relatividad, la electromagnética y las partículas, cada vez somos más capaces de comprender la relación existente entre las descripciones objetivas científicas de nuestro mundo y el otro, el de la experiencia humana subjetiva. Mi hermano, las ciencias son las hijas del espiritismo. Hay que estudiarlas para conocernos a nosotros mismos y por ende a nuestro hermano, por cuyo conocimiento podremos generar y crear acciones en beneficio común, y así comprobamos que por qué una sola ley universal, solo una sustancia existe. Solo es cuestión de grados de evolución o matemáticos si se quiere. Una vez más, hablando claro, los invito a estudiar. Les reitero mi saludo fraternal y solidario. Asdrúbal Linares, Navarro. Avanzamos en nuestra agenda y les ofrecemos otro interesante contenido escrito por Marcelo Fernández de Argentina. Antes que lo escuchen, les recordamos que todo debe someterse a riguroso análisis, exento de prejuicios. Le da lectura Hugo Neftalí Álvarez, Los caminos de la espiritualidad. El hombre elige distintos caminos para desarrollar su espiritualidad. La evolución ancestral que cada uno ha seguido legitima el hecho de que existan diversos caminos y metodologías que posibilitan una mayor elevación espiritual. El heterogéneo grado de evolución de la familia humana hace aparecer como poco razonable el pretender igualar o uniformar a todos los individuos dentro de una única concepción filosófica. Por el contrario, el despertar de las conciencias que se está operando en el mundo aconseja desarrollar una amplitud de criterios que permita consolidar las coincidencias en lugar de profundizar las disidencias. Entender y respetar nuestro propio grado de evolución es el principio fundamental que debemos observar para poder comprender y respetar el grado de evolución de nuestros semejantes. La no aplicación de este principio provoca necesariamente una desarmonía en las relaciones humanas. En tanto, intentemos imponer la idea de que el camino espiritual que nosotros hemos seguido es el mejor, es el más apto y el que debería ser aceptado por todos. Esta posición se agrava si además consideramos que el guía o maestro del cual asimilamos sus enseñanzas debe ser considerado el máximo exponente de la espiritualidad. Este proceder estaría recreando aquel funesto precepto que sostenía: fuera de mí no hay salvación. Crear esa actitud de respeto hacia las opiniones de nuestros semejantes requiere de una madurez espiritual poco común, porque ella implica superar aquellas pautas culturales que surcaron el consciente colectivo, dejando la huella de las antinomias fratricidas. Si admitimos que cada individuo, ejerciendo los mismos derechos que exigimos para nosotros, tiene el libre albedrío de autodeterminarse en el camino de su propia espiritualidad, estaremos en condiciones de aprender de todos, dejando de lado cualquier tipo de actitud contestataria. Las reflexiones expresadas son materia opinable y cada uno tendrá una posición tomada al respecto. Solo cabe proponer como más saludable un método de intercambio de opiniones que posibilite conocer las experiencias de vida que cada uno atesoró de acuerdo al camino espiritual que haya elegido. Si pudiéramos escuchar sin el ánimo de cuestionar, si lográramos exponer sin pretender imponer,
Si quisiéramos estudiar con el espíritu de investigar, es posible que el ambiente de paz y armonía que crearíamos entre los seres humanos, con esa actitud libre de prejuicios, nos permitiera corregir errores, afirmar virtudes y materializar una convivencia pacífica que fuese el caldo de cultivo de realizaciones comunes. Validar las opiniones de nuestros semejantes es reconocer el valor que tienen para ellos las conclusiones que explican su percepción e interpretación de la vida. Validar no significa coincidir o rechazar opiniones distintas de las nuestras. Es respetar el proceso que siguió cada uno, como nosotros respetamos el nuestro. Luego se podrá hacer o no un intercambio crítico de lo validado. ¿O será que el valor de nuestras opiniones es mayor que el que le damos a la opinión de nuestros semejantes? ¿Seremos acaso dueños de la verdad? Fraternalmente, Marcelo Fernández, de Mendoza, Argentina. Gracias, Marcelo. La dirección manifiesta, entre otras cosas, que los cuestionamientos y diferencias de opinión serán siempre una necesidad humana para mantener el equilibrio intelectual del espíritu encarnado, siempre que se haga con educación y respeto. Cada quien, y todos sin excepción, somos producto de nuestra formación y no podemos renegar de ese principio de autoridad. Lo importante es respetar el valor de los demás y reconocer que a todos nos anima el deseo de evolucionar integralmente. A continuación, Asdrúbal Linares Navarro nos declamará un poema de Rolando Altán de Guatemala. Hoy vi correr por su rostro lágrimas de gran dolor, gotas que dejan un rastro de frustración y negro furor. Mi patria tiembla jadeante, doblegada por la herida que le ha dado horripilante la jauría en estampida. Fue cual después de postrarla le introdujera en el pecho la daga que al rematar desleñara su derecho. Derecho que tienen aquello que por el tiempo forjara y siendo grandioso y bello su conciencia le afirmara. Oh semblante de mi tierra, triste pesar en su llanto, que le infectare cual guerra causándole mal quebranto. Semblante de patria que muere vencida por la maldad, cáncer que le produjera maliciosa oscuridad. Patria, es tu semblante que un día sí te engañaron, de libertad enhebrante con prisión de encadenado. Verdugos politiqueros, también malicia y sotana, impúdico oro y pasión, crímenes de fobia en ventana pretendiéndole un panteón. Patria, que cargas la escoria de engaño, latrocinio y muerte, mucho hay en tu memoria y lamentos de mala suerte, pero un ya no está lejano, ha de cambiarte la historia. Cayeron dichos imperios detractores de la mente, carteles de vilipendio, productores de la muerte, ardiendo por patrio incendio. Ayer tuve un sueño, fue sensacional. Los pueblos vivían en paz. Nadie pensaba en engañar, pues existía la amistad. Nunca he soñado nada igual. Sentí calor al verme allí y me asombré de lo que vi. Soy
pensé quedarme siempre allí al despertar entristecido. Ayer tuve un sueño que poco duró, como era muy bueno, pasó. Quisiera hacerlo realidad y cuando me sienta a soñar, procuraré no despertar. Soñé que todo era verdad y respiré medicina, sentí calor al verme allí y me asombré de lo que vi. Soñé que había libertad y descubrí la vida. Pensé quedarme siempre allí al despertar entristecido. Soñé que había libertad y descubrí la vida. Pensé quedarme siempre allí al despertar entristecido. ¿Cuántos países se verán reflejados en ese poema y canción? Nuestro siguiente disertante es Franklin Rojas de Maturín, Venezuela. A la brevedad, nos habla sobre una dieta que reviste muchas ventajas. Adelante, Franklin. Las ventajas de una dieta vegana. Además de los múltiples beneficios derivados del rechazo de los alimentos o artículos de consumo obtenido por la explotación cruel, injusta e innecesaria de los animales, la adopción del veganismo contribuye a paliar el hambre mundial, a proteger el medio ambiente y a mejorar la calidad de vida de todo el planeta, creando las condiciones idóneas para una convivencia social basada en la no violencia. Cuando consumimos productos de sangre, también estamos absorbiendo sus microbios que se alojan en nuestro organismo, que según el estudio de la microbiología, estos permanecen dentro de nosotros y procrean a tal modo que en los altos grados de calor y frío son capaces de eliminarlo. Metafísicamente, también los animales tienen que cumplir su ciclo de vida, porque contribuyen al embellecimiento de los seres humanos. El alma universal se nutre de todos ellos para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes, como animales, vegetales y hombres. Pitágoras, el gran filósofo y matemático griego, reconocía el significado y la importancia de una dieta extensa de animales. En la siguiente exhortación pronunciaba hace ya 25 siglos: oh dioses, puede darse mayor delito que introducir entrañas en las propias entrañas, alimentar con avidez el cuerpo con otros cuerpos y conservar la vida dando muerte a un ser que como nosotros vive. La paz y el amor nos una. Soy Franklin Rojas, desde la ciudad distinta, Maturín, Venezuela. De Venezuela nos trasladamos a Guatemala para escuchar el comentario de Hugo Neftalí Álvarez. Es un tema muy interesante que alude a las diversas formas del lenguaje de comunicación humana. Por favor, Hugo. Muy buenos días, mis estimados y queridos hermanos. Muchísimas gracias por su audiencia. Empiezo diciendo que se le llama lenguaje a cualquier sistema de comunicación estructurado. En el contexto humano, permite la intercomunicación a través de signos generalmente sonoros, pero también visuales, por gestos, por señas y diversidad de formas. La tendencia natural es que se presente como resultado de nuestra condición de seres gregarios para transmitir nuestras emociones, sentimientos y necesidades objetivas o subjetivas. Es importante notar que el lenguaje animal se basa también en señales sonoras, visuales, olfativas y de carácter instintivo. Primitivamente,
Ellos fueron nuestros primeros maestros para lograr establecer un mejor contacto con nuestros semejantes. Y dejo la inquietud sobre si los reinos mineral y vegetal tienen su propio lenguaje de comunicación. Siendo una ley, o una la ley, pienso que sí, aunque ésta escape a nuestro conocimiento, como seguro sí lo tienen los estudiosos de esas ramas de la ciencia. Todos como seres humanos vivimos, sentimos, gozamos, sufrimos y hacemos sufrir, como consecuencia de nuestro ir y venir en la vida eterna y continuada. Es importante destacar que todo deja escuela en la escala de la comunicación, pero cobra importancia en los docentes por su especial compromiso en la formación y desarrollo de altos valores morales tan necesarios en niños y jóvenes que son el futuro de las nuevas generaciones. No es un secreto que a los medios de comunicación masivo no les interesa la cultura y lo espiritual. Solo hacen uso de un lenguaje manipulador, expansivo y explosivo, descarado o subliminal, por su insaciable interés comercial que enferma cuerpos y mentes. Incluso el silencio puede ser que en determinados momentos sea el mejor lenguaje, ¿o no? En otro orden de más armonía, obsérvese cuánto amor comunica el lenguaje de una mirada dulce y serena de los ancianos. También la pureza de los hermanitos recién nacidos y de pocos meses, incluso cuando con su llanto reclaman el regazo, alimento y protección de su madre. ¡Cuánta sabiduría encierra la naturaleza! A pesar de ser nosotros sus únicos y peores verdugos, y aún, en su mayor rigor, nos sigue dando amor con la cada vez más creciente profilaxis ambiental y la consecuente desintoxicación mental que tanto necesitamos. Los artistas captan el sublime lenguaje musical de los mundos, girando en su eje y trasladándose alrededor de sus núcleos al compás del amor más puro que existir puede y que es con lo único que podemos identificar al Creador del universo, nuestro Padre Elohim. Y concluyo mencionando otros lenguajes metafísicos, pero tan veraces como los sensuales, como la telepatía consciente a corta o larga distancia, los llamados sueños en los que se reciben mensajes de fraternidad e incluso de advertencia, los cuadros que en forma etérea observan los videntes, los auditivos y los de percepción intuitiva, así como la orientación por posesión verbal o escrita, etc. Todos por mediumnidades, ganadas por esfuerzo propio y de las que deben hacer buen uso si no tuercen su derrotero y son arrastrados a la prevaricación. El peor delito que pueden cometer estos misioneros intermediarios es precisamente la prevaricación. Y recuerden que esto es un lenguaje que tiene alcances inconmensurables. Muchísimas gracias por su atención, mis estimados hermanos, y hasta el próximo domingo. Es el turno de Acacia Ortiz, por lo cual nos ubicamos de nuevo en Maturín, Venezuela. En esta oportunidad, su alocución versa con la que piensan y enseñan las religiones, acerca de la mal llamada muerte. Un fraternal saludo para todos mis hermanos. El tema, la muerte según la religión. Para los hermanos que creen en la religión, la muerte es un espanto, es un acaba de vida. Hace muchos siglos que inventaron la existencia de un Dios imaginario, que los hace y los destruye cuando Él quiere. Los premia con la gloria y los castiga con el infierno. Eso ha sido el atraso del progreso en el mundo. Mientras el hombre viva creyendo en religión, no ve más allá de la materia, aunque tenga los títulos universitarios más grandes.
¿De qué le valen si vive en la iglesia donde no hay luz? Ignoran que la vida es el espíritu, y de allí ha nacido la supremacía. Inventaron el dios oro para comprar las conciencias de los hombres. Allí nacieron los ricos y los pobres. Estos humillan al obrero con una limosna que le dan en cambio de su trabajo y su sudor, para que ellos como reyes consuman. Hermano, qué diferente es para el hombre que se despoja de los prejuicios religiosos. No cree, pero estudia y aprende que la vida es eterna y continuada, y que todos somos iguales, y solo existe el título de hermano, como nos enseña nuestra escuela Luz y Verdad. Con un abrazo fraternal, Acacia Ortiz, Maturín, Venezuela. En la isla caribeña de Puerto Rico se encuentra presto para ofrecernos su comentario Elvin Matos Luciano, refiriéndonos esta vez a la importancia de las mediunidades. Buenos días, les saluda su hermano Elvin Matos desde la ciudad de Cabo Rojo en Puerto Rico. El tema para la mañana de hoy lo titulé La mediunidad y su importancia. Comenzaré por decir que siento un gran respeto por todo aquel que es medium y muy en particular por aquellos que se han formado dentro de la doctrina de nuestra escuela. Por lo que mi comentario va más bien con la intención de que se desarrollen medium donde su credibilidad no sea puesta en duda, no al medium en sí, sino a los comunicantes. Afortunadamente en nuestras cátedras, tal vez con algunas excepciones, la gran mayoría de nuestros medium son personas serias y respetables. Hace un tiempo meditaba y a la misma vez me preguntaba, ¿qué está pasando con las mediunidades hoy día? ¿Dónde están los medium de la talla de un Pedro Portillo, de una Mariana Palacios o de un José González? ¿Por qué no se ven esas demostraciones medianímicas en nuestras escuelas? Comúnmente se dice que cuando la cabeza falla, todo el resto del cuerpo funciona mal. Bien pudiese ser esa una de las causas, pero no la única. Entre otras podríamos mencionar la falta de compromiso, la falta de voluntad, el conformismo con lo que se hace, el no llevar un orden de trabajo que se ajuste lo más posible a el laudo de rigor, sin descartar los tiempos difíciles en que se desenvuelve la humanidad, donde reina la desconfianza, la inseguridad y un desenfreno, donde todos, aún sin dar demostración de ser mediums, nos vemos afectados. Podría mencionar muchas causas y sobre todo los directores, que además de su conducta intachable, sean bien instruidos en la doctrina y con la fuerza moral y el carácter para desenmascarar aquellos espíritus que digan ser Jesús, trincado, espíritu de verdad o el que sea, sin cuestionar o confirmar la veracidad de ese comunicante, con el fin de evitar en todo lo posible la mistificación y hasta en algunos casos la superchería. Puede entender que es una situación muy delicada, por lo que como director tiene que ser un ejemplo de amor, ganar esa confianza en los medium para que estos no se ofendan y se cohíban en las comunicaciones. Dejarles saber que contrario a lo que muchos piensan que ser un buen medium es dar muchas comunicaciones, lo cual es un error y hasta cierto modo un fenomenismo. La mediunidad no se mide por muchas comunicaciones, sino por su instrucción, su entereza y la calidad de sus comunicaciones después de ser comprobadas. Además, la mediunidad no es solo de comunicaciones, son múltiples las facultades, así como las mediunidades. Así encontramos entre las más comunes la de magnetismo, la de evidencia, las auditivas, intuición y otras. Mas todas requieren las mismas cualidades y observancias, aunque en muchas ocasiones he manifestado que el espiritismo no es solo comunicaciones, no significa que éstas no tengan importancia. Todo lo contrario, los medium y la posesión es lo que podríamos considerar la fase más importante después del estudio. Por medio de un buen medium
podemos recibir comunicaciones muy instructivas. Por ello enfatizamos en la importancia de su instrucción, de su conducta y por lo tanto de sus cualidades como medium y como persona, ya que estas cualidades no pueden desaparecer cuando se terminen las horas de laudo. No es que pretendamos que no se cometan errores y fallas, lo cual sería lo ideal. Lo que se pretende es que éstas sean las menos posibles y, de ser posible, ninguna. Y de aquellas que se hayan cometido, aprendamos una lección para que no se repitan, ya que de ser estas muy continuas, estas traerán la desconfianza y la pérdida de seriedad tanto del medium como del director y su cátedra, dando paso al caos. No soy quien para predecir ni cuándo ni cómo, pero en mi espíritu visualizo en un tiempo no muy lejano una escuela revitalizada, con nuevos bríos, igualmente cuadros de medium que con sus comunicaciones logren transformar la sociedad y por lo tanto una nueva humanidad sustentada en los valores y principios del espiritismo. Con valor, firmeza y confianza en todos, llegaremos a nuestro Padre Creador por la sabiduría y el amor. Muchas gracias a todos. Será hasta el próximo domingo y pasen un magnífico fin de semana. De la Isla del Encanto nos trasladamos a Canadá para dejarles en compañía de Carlitos Pérez. Pero antes les indicamos que luego de Carlitos viene la primera presentación del audiolibro Vida de María. Muy buenos días, amados hermanos. Mi tema es: los milagros no existen. Los milagros son la mina de oro para las religiones y espiritualistas, pues explotan a la gente ignorante y vulnerable, a quienes hacen creer que se trata del poder de Dios, de Cristo, de la Virgen o de cualquier santo, o bien de espíritus a favor de los fenomenistas o supercheros. Milagros dicen porque no encuentran la explicación del por qué y cómo operó su Dios esos fenómenos o aparentes fenómenos. No cabe duda que son dogmas y es una pena que hombres de ciencia también hablen de milagros de la ciencia, lo que es un contrasentido. Todo fenómeno físico se opera por leyes de la materia y quedan sentados como axioma de causa y efecto, tal como se prueba con la química, la biología, psicología, el magnetismo y la electricidad. El error está en no querer reconocer al espíritu como causa, pues todas las demostraciones de vida son del espíritu a través de la materia. Por ende, todo tiene una explicación de los fenómenos físicos y metafísicos. Estamos en la era de la verdad, y en la escuela magnético-espiritual de la Comuna Universal es la continuación de la escuela escénica para toda la humanidad, después de haberse cumplido los 36 siglos anunciados por Abraham. En parte de su testamento nos dice: y de este siglo mis hijos serán de luz, porque verán la luz de su Padre, que les darán mis espíritus. Los fenómenos físicos se operan por tres razones: por justicia, por una necesidad impostergable o bien para mantener una creencia religiosa. Estos últimos son producidos por espíritus inferiores. ¿Cómo se operan? Todo fenómeno se produce por uno o varios espíritus y por uno o varios medios. El medium puede ser consciente y sabio con poder psíquico, como también puede ser un medio inconsciente del que un espíritu inferior se aprovecha para producir fenómenos de levitación o abrir puertas y hacer ruidos acompañados de gritos que provocan miedo. De esto hacen más alardes las religiones y los espiritualistas, para explotar los primeros la creencia de sus feligreses y los segundos para sacar ganancias con sus limpias espirituales. Aclaremos que Jesús estudió en la escuela de Arimateas, que era parte de la Cábala, donde desarrollaban las facultades mediamínicas y el magnetismo.
Ahí Jesús recordó y repasó la sabiduría de espiritista, con lo que se explica que va de pueblo en pueblo ejecutando actos simples de poder psíquico magnético, acompañado de la botánica para curar enfermos. Así produjo también la materialización de Elías y Enoc, cuando los discípulos veían la aureola de Jesús. También explotan la imagen de María, madre de Jesús, quien por cierto se presentó voluntariamente para venir a la tierra a promover con sacrificio nuestra regeneración y prepararnos para el juicio de mayoría. Ella en toda su existencia fue ejemplo de amor incondicional, y la razón nos dicta que jamás se ha materializado como virgen, pues de ninguna manera le puede agradar que la exploten los mismos que la denigran como Madre de Dios. María está contra todo lo que es ignorancia. Sin embargo, es tan grande su amor que incluso sufriendo por las afrentas se sacrifica y acude cuando se le llama con el apócrifo nombre de Virgen. Sigamos tratando de comprender los fenómenos naturales, físicos y metafísicos, estudiando la ley de mediunidades, el magnetismo y el laudo de rigor. Muchas gracias por su gentil atención. Soy Carlos Pérez de la ciudad de Longueuil, provincia de Quebec, Canadá. Cerramos con broche de oro nuestra programación de hoy, al momento de presentarles la primera parte del audiolibro Vida de María. Sabemos que van a disfrutar al máximo su contenido. Todas las semanas estaremos reproduciendo fracciones de la vida de tan dilectos maestros espíritus de luz como lo son Jesús, no Jesucristo ni Dios, y María Madre, y no Virgen. Vida de María. Joaquín Trincado. Historia verdadera de María de Nazaret, Madre de Jesús. Prólogo del autor. Ante tantas historias o vidas de la Virgen María, con sus 11,000 y pico de nombres, y el título de Madre de Dios, que son otras tantas blasfemias que rebajan la dignidad de la Madre natural, ponen en entredicho su grandeza y la de Jesús, y tratan de loco al verdadero, al Creador. La razón se revela, el corazón se ve lastimado de dolor y la conciencia, al hacerse luz, rechaza esas majaderías que en virtud agiotista han inventado los vampiros de la grey cristiana. Sin embargo, aún hay que darle gracias por haber dicho tantas inverosimilitudes, porque han adelantado la hora de la verdad. Pero son reos de abuso y de lesa deidad, y la generación presente les dará su pago con significativo desprecio. Ha llegado el siglo XX, siglo de la verdad, y es necesario decirla y retar a los que tengan testimonios para negar lo que aquí se dirá de tan excelsa mujer, que lo fue por su propia fuerza y nada debe a lo sobrenatural. Al corazón amante causa indignación ver la virtud por obra de gracia y no por adquirida por propios méritos. Y el alma que siente las leyes del Creador, que rigen a los seres, protesta de tamañas iniquidades. El espíritu celoso de la gloria del Creador, y que en su individualidad sabe todo lo que ha hecho bien, cuando ha hecho fuerzas suficientes para aclarar los hechos falsamente sostenidos por el castillo del dogma, sale en defensa de la verdad y pone las cosas en el lugar que le corresponden, sin temer a la intriga ni a la asquerosa excomunión de que siempre se valieron los monopolizadores de la grandeza de esta mujer, a la que endiosaron en detrimento de su misma grandeza, e hicieron objeto de adoración que sólo el Creador merece y sólo a Él debe tributársele. Vamos a descubrir a la humanidad la verdad de las cosas, y no temo que al saber esta verdad, esta humanidad pierda su confianza en esta gran mujer y esposa y madre, como todas las madres, sino que estoy convencido de que la amaremos aún más.
pero sin divinizarla, y esto es lo que a su espíritu elevado le llenará de la alegría de verse grande por su propia grandeza, y no habrá una sola madre que no la tome como ejemplo, ni habrá un alma en la humanidad terrestre que no la llame por su propio nombre en su ayuda, pues su poder se acrecentará por el hecho de que ahora cuando la llamamos, siempre acude, pero siempre llena de dolor por nuestros equívocos, y entonces nos oirá con alegría, y el que acude alegre a la cita del necesitado puede mucho más que presentándose dolorido. Aceptemos a María como Madre de la humanidad, redimida por sus hijos, con Jesús, en cuanto éstos sembraron las semillas de redención. Pero aceptémosla en su verdadera grandeza, siendo madre fecunda de 7 hijos, y madre adoptiva de otros 5 más, que su esposo José llevóle como regalo de boda. Sí, madre querida, ahora es que mis hermanos te conozcan grande en toda tu grandeza, y las madres copien en sus almas tu grandeza de madre. Este es mi propósito y mi juramento, y a cumplirlo voy. Joaquín Trincado. Agradecemos infinitamente el favor de su atención. El próximo domingo a las 9 de la mañana en horario local volveremos con las baterías recargadas de voluntad, fraternidad y creatividad. Estamos en www.radioprogresoguatemala.com. Abrazos y que tengan un feliz fin de semana. Filosofía y espíritu, la fuerza de la razón. Gracias por su gentil atención. Fue un placer compartir con tan distinguida audiencia nacional y mundial. Felicidades.